con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. En esta presentación vamos a revisar algunos temas, los más relevantes del entorno 2024. Una presentación muy ejecutiva, 30 minutos. Vamos a hacer una revisión de los temas más relevantes para después pasar a preguntas y respuestas. Empecemos entonces en materia. ¿Qué temas vamos a hablar? Son 8 puntos. Vamos a empezar hablando de algo de los mercados internacionales, las previsiones del Producto Interno Bruto, la situación fiscal, los cambios relevantes en comercio exterior, cambios relevantes en el entorno de financiamiento, en inflación, salarios y oportunidades y desafíos del entorno. Todos son temas muy puntuales, muy específicos sobre cosas relevantes que están cambiando en el entorno. Entonces, empecemos por el lado de los mercados internacionales. Por el lado de los mercados internacionales, todavía en el mundo se está conversando de esta posibilidad de un aterrizaje suave. Es decir, las economías desarrolladas están combatiendo la inflación, pero han logrado hasta ahora evitar caer en recesión. Sí se han desacelerado, se ha desacelerado el crecimiento, eso es evidente. La elevación de tasas de interés tiene un costo, porque la manera de combatir la inflación es elevando tasas de interés internacionales, pero hasta ahora se ha logrado esa reducción de tasas de inflación bastante significativa. No ha concluido este proceso, pero evitando, lo más importante es que se ha evitado hasta este momento la recesión. Hay países, hay zonas del mundo que no han salido tan bien libradas dentro de este proceso y ahí está América del Sur. América del Sur se ha desacelerado fuertemente. 2022 tuvo una expansión de 3,8%. Para 2023 se prevé que crezca apenas 1,6% y que para el próximo año tendría una ligera recuperación a 2%. Pero es una economía que en promedio se ha desacelerado. La tasa de la referencial de la Reserva Federal ha subido como mecanismo para poder retirar ese exceso de liquidez que existía en la economía. El último incremento fue a 5,5%, en septiembre se mantuvo en 5,5%, pero todavía hay un camino por recorrer para que la inflación vuelva a la meta del 2%. Todavía podemos esperar que existirán nuevos incrementos en la tasa de la Reserva Federal, también como del Banco Central Europeo, y eso para el Ecuador implica un mayor costo de fondeo y mayor escasez de recursos. Ese es el canal de impacto para el Ecuador. Y a nivel internacional hay que mencionar también en este cambio de entorno que tenemos a una China menos boyante. La bonanza china duró casi 45 años y estaría llegando a su fin. Empiezan a verse los problemas, malas decisiones de inversión, una crisis inmobiliaria por un exceso de inversión que terminó probando ser ineficiente. Y para tratar de dinamizar su economía, Pekín reduce las tasas de interés. A diferencia del resto del mundo que eleva tasas de interés para poder combatir la inflación, en China hacen lo contrario, en China están reduciendo tasas de interés para tratar de sostener la economía. Como resultado, tenemos un yuan que se está depreciando y este fin del boom chino tiene un impacto para los países exportadores de materias primas, entre esos está el Ecuador. Ya no, la demanda china no crece al ritmo que crecía en el pasado. Y ese es el principal canal de impacto para la economía ecuatoriana. Por el lado del Producto Interno Bruto, tenemos una situación de las ventas en la economía que está en un proceso de desaceleración importante y permanente. Después de haberse recuperado, bueno, todos recordamos la pandemia, fue un golpe muy fuerte, las ventas se contrajeron como no lo habíamos visto en el pasado. Después se reabrió la economía en 2021 y las ventas se recuperaron 2021, 2022, se produjo un efecto de rebote. Pero ya desde 2022 este rebote comienza a perder impulso. Y tenemos la línea, ustedes pueden ver aquí como la evolución de las ventas es una desaceleración constante. Y ya en los últimos meses, ya no solo que es desaceleración, sino que los dos últimos meses ya vemos que hay una caída en las ventas. Tanto en julio como en agosto se produjeron caídas en las ventas. En agosto es una caída de 2,2% interanual, es decir, en relación al mismo mes del año anterior. Es el peor dato de lo que va del año. Entonces tenemos una economía en desaceleración. Si analizamos solo las ventas de agosto, podemos ver que en promedio se desaceleraron,
pero hay algunos sectores que en promedio se contrajeron, perdón, 2,2%, algunos sectores con contracciones bastante fuertes. Los hogares como empleadores tuvieron la mayor contracción, 37%, artes y entretenimiento, 12%, construcción, 10%, alojamiento y alimentación, 6%, manufactura, 6%, comercio, 5,1%, agricultura, 3,3%, etcétera. Sectores con mejores desempeños, está minas y canteras, bueno, servicios de salud, 25%, minas y canteras, 20%, transporte, 11%, entre otros. Dentro del entorno, cuando hablamos de previsiones de este y el próximo año, hay un tema fundamental. Bueno, por un lado, estamos hablando de esta realidad de una economía en desaceleración. Eso es algo que estamos viviendo este momento. A esto se suman algunos riesgos, y un riesgo importante es el fenómeno del niño. El niño se manifiesta tanto en la cuenca amazónica como en Colombia como una temporada seca, es decir, con pocas lluvias. Y ya estamos viendo, esto de aquí ya se advirtió hace bastante tiempo, el tema de los apagones, que era una realidad, que sería una realidad pronto, porque el grueso de la generación hidroeléctrica del Ecuador se concentra en la cuenca amazónica, precisamente en esa zona donde se producen los estiajes. Y en paralelo tenemos que desde 2019 el país dejó de ampliar su capacidad de generación eléctrica. No ha habido incrementos significativos. Mientras tanto, la demanda ha seguido subiendo año tras año, como es normal y natural en cualquier economía. Entonces, el resultado es que los apagones eran cuestión de tiempo. Ahora el niño ha acelerado los apagones, pero incluso sin niño, era cuestión de tiempo que la demanda supere la oferta energética, porque la oferta energética no ha estado creciendo. Entonces, estamos viviendo ya los apagones, lo cual va a tener un costo importante a nivel del crecimiento económico. Un segundo, y un tema que hay que tomar en cuenta es que estos apagones pueden todavía durar por un buen tiempo, eh, y sobre todo que pueden repetirse. Incluso una vez que se haya acabado el niño, pueden repetirse, sobre todo porque la economía supuestamente debería seguir creciendo y ojalá que vuelva a crecer más rápidamente. Y eso significa que tenemos una demanda que seguirá creciendo mientras que la oferta energética sigue detenida. Entonces, mientras no se corrija el problema de fondo, que es una legislación estatista que no abre la puerta para un mercado eléctrico competitivo, que atraiga la inversión para ampliar capacidad instalada, seguiremos con este riesgo permanente de apagones y eso conlleva una limitación en la capacidad de crecimiento. Hace 2 años hubo un proyecto, una empresa muy grande quiso instalar una planta de procesamiento de aluminio y CNE le dijo, no estoy en capacidad de proveerle de electricidad, busque otro país para instalarse. Era una planta muy grande. Ahora se está tratando y se ha conseguido financiamiento para electrificar las camaroneras, pero es probable que no se pueda cumplir esa electrificación que es fundamental para construir competitividad en el sector camaronero, pero es probable que no se pueda cumplir porque no hay suficiente electricidad. Entonces vemos cómo la falta de electricidad comienza a tener un costo muy grande porque limita las inversiones en el país y limita el crecimiento. A esto se suma un riesgo adicional que es el cierre del Yasuní TT. El Banco Central estimó que el costo que va a tener en el crecimiento económico es muy importante. Estima que en los próximos 4 años el PIB crecería 2,9 puntos porcentuales menos debido al cierre del cuarto bloque petrolero del Ecuador, el Yasuní ITT. Dentro de este entorno, con algunos desafíos, vemos una economía en desaceleración, los apagones, el cierre del cuarto bloque petrolero. Lo que mejor le va a la economía en este momento es el consumo de los hogares. El consumo de los hogares que si bien ha venido desacelerándose, 2022 creció 4,6%, se prevé que este año crezca 2,8% y que se mantenga en un ritmo de crecimiento algo menor para el próximo año, 2,3%, pero sigue creciendo por encima del 2%. Entonces, dentro de una economía en desaceleración, el mejor desempeño que se ha previsto este momento está en el consumo de los hogares, sigue siendo el factor más dinámico. En cambio, las cosas no son iguales y son bastante más complicadas por el lado de la inversión.
En 2022 la inversión total en la economía creció 2,5%, pero para 2023 y 2024 se prevé una contracción en la inversión, contracción de 0,1 en 2023 y 0,1 en 2024. Tenemos una inversión estancada, mucho menor que lo que fue incluso previo a la pandemia. Entonces, y eso es parte de la explicación por qué la economía ecuatoriana crece lento, por la inversión, por una inversión estancada, por una inversión lenta. No se ha logrado destrabar la inversión, hay infinidad de trabas. Por ejemplo, a nivel de la mega inversión, este momento está bloqueada legalmente por una demanda de Leonidas Issa, que fue aceptada por la Corte Constitucional, que suspendió de manera temporal el decreto que normaba la consulta previa. En este momento no hay cómo hacer consulta previa. Y sin consulta previa no se puede otorgar permisos ambientales y no pueden entrar a producir o no pueden avanzar los distintos proyectos. Entonces tenemos alrededor de 200 megaproyectos de inversión detenidos. ¿Qué tipo de proyectos? Proyectos de turismo, de infraestructura, de generación térmica, de petróleo, de minería. Es decir, son proyectos de gran escala que tienen impacto importante y que por eso la legislación exige una consulta ambiental. Pero vemos que esos proyectos no se pueden hacer. Y si vamos a un nivel más bajo, no los megaproyectos, sino proyectos en general, todo tipo de proyectos, tenemos que el Ministerio del Ambiente tiene alrededor de 20.000 trámites represados. En el Ministerio del Ambiente hay mucho miedo de tomar decisiones, tienen miedo de Contraloría, prefieren no tomar decisiones y mientras tanto esas inversiones se encuentran rezagadas. Entonces, ese es el resultado, una economía en donde legalmente hemos bloqueado a la inversión, es una economía que no puede crecer aceleradamente. Eh, el resultado se lo puede ver en estas previsiones del PIB. ¿Cuál es la previsión? Recordemos que el PIB es una medición equivalente a volumen, no incluye efecto precios. Es como pensar el volumen de producción en la economía. Y vemos que en 2023, para 2023, el Banco Central redujo significativamente su proyección de crecimiento. Inicialmente esperaba que la economía en 2023 crezca 3,1%, ahora lo redujo a apenas 1,5%. Y para el próximo año el Banco Central es bastante pesimista y cree que la economía crecería apenas 0,8%. Para el 2025 sí espera que la economía vuelva a crecer un poco mejor, 2025 en adelante, pero de cualquier manera estamos viendo, bueno, un crecimiento del 0,8 es un crecimiento incluso por debajo del crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional está por encima del alrededor de 1,6%. Entonces es un crecimiento mucho más bajo que el crecimiento poblacional. Y los crecimientos que espera a futuro son crecimientos también bastante pobres. Un crecimiento por debajo del 3% es un crecimiento muy lento, considerando que la población crece 1,6% anual. ¿Qué está detrás de esta previsión de 2024 por sectores? Bueno, aquí estas son es la previsión del Banco Central, la más reciente que la hizo hace pocas semanas, en donde estima que uno de los sectores con mayor contracción en este año, en el 2024, va a ser la pesca. La pesca ya está sintiendo los estragos del fenómeno del niño. Los peces, sobre todo los pelágicos, buscan aguas más frías, entonces van más profundo o cambian de zonas porque no les gusta el agua caliente. Entonces eso impide su captura y eso está ya afectando ya las exportaciones actuales. Ya estamos viendo esa caída en las exportaciones en pesca. El Banco Central estima que el próximo año este sector se contraiga 8,6%. El segundo sector por contracción va a ser el petróleo, como era de esperar, una contracción de 7,5%. Aquí está el cierre del cuarto bloque petrolero del Ecuador, que va a tener un impacto muy grande también en el sector petrolero y va a jalar a la economía para abajo. Es uno de los principales motivos de esta economía que prácticamente no va a crecer el próximo año. La acuicultura, esto sí es una sorpresa, el Banco Central estima una contracción en la acuicultura de 6,4%. Conversaba con José Antonio Campuzano, presidente de la Cámara de Acuicultura, y él no coincide con esta previsión, es decir, es muy difícil que lleguemos a una contracción
sí se está dando una desaceleración, porque los precios internacionales del camarón empezaron a caer desde noviembre del año pasado. Tenemos precios muy inferiores, llegaron incluso por debajo de los niveles que estuvieron en la pandemia, y eso hace que ciertos productores no puedan seguir sembrando porque ya no son rentables. La tesis de José Antonio Camposano es que los productores, como se está dando un proceso de consolidación, es decir, las empresas más grandes están comprando a las más pequeñas, entonces esas empresas más grandes sí tienen, por economías de escala, sí pueden seguir siendo rentables. Entonces cree que las empresas más grandes van a poder compensar la caída en la producción de todos estos pequeños productores que están saliendo del mercado y que el resultado sí va a ser una desaceleración en el volumen exportado, pero va a seguir siendo se va a seguir presentando un crecimiento. Con crecimiento bajo está, es decir, por debajo del promedio, está la agricultura con un crecimiento de apenas 0,2% y con crecimiento sobre el promedio, sigue siendo un crecimiento bajo, pero al menos es sobre el promedio, tenemos alojamiento y servicios de comida con 1%, construcción 1,7%, comercio 3,5%, transporte 4%, entre otros. Entonces, por el lado del crecimiento, vemos una economía desacelerándose y para el próximo año una desaceleración aún mayor, especialmente en ciertos sectores y sobre todo por el lado petrolero. Por el lado fiscal, veamos cuáles son los cambios que se están viendo. Tenemos una situación fiscal muy deteriorada. Al 2023 reaparece un déficit, acumulado a agosto son 2.700 millones de dólares. El año pasado habíamos tenido un ligero superávit. Y el resultado de esta situación fiscal tan deteriorada es que hay una subejecución. ¿Por qué hay subejecución? Porque no hay plata, no hay dinero para ejecutar los presupuestos. Los atrasos están al alza. A agosto alcanzan 1.700 millones de dólares. Y el saldo en la cuenta del Tesoro cae a mínimos insuficientes. Ahí hay una noticia muy reciente donde ya Petroecuador anunció que quiere hacer una preventa petrolera nuevamente para poder captar recursos para el fisco. ¿Qué significa una preventa petrolera? Es anticipar ingresos futuros, es decir, es gastarse hoy los ingresos que deberíamos tener disponibles en el futuro. ¿Y por qué es esta urgencia de la preventa petrolera? Es porque la situación fiscal realmente es dramática. El desafío va a ser en diciembre cómo pagar el 13º sueldo. No existen los recursos para pagar el 13º sueldo. La necesidad de financiamiento de este año del fisco es de 9.600 millones de dólares, de los cuales ha conseguido alrededor de 5.000, y dentro de esos 5.000 están incluidos 1.700 millones de atrasos, porque para el fisco atrasarse es una manera de financiarse. Entonces, la situación realmente es muy compleja por el lado fiscal, y para el próximo año va a ser aún más complicada porque tenemos, según estimados también del Banco Central, ya el próximo año el fisco dejará de recibir un valor neto de 778 millones de dólares por el cierre del cuarto bloque petrolero del Ecuador. Este impacto no es solo de un año, va a ser por varios años. Entre 2023 y 2026, el Banco Central estima que el fisco dejaría de recibir casi 2.300 millones de dólares por esa decisión. Eso nos lleva a un tema fundamental y es que se tienen que tomar correctivos. El gobierno va a tomar correctivos de una u otra manera. Eh, por lo pronto, el gobierno de Guillermo Lazo lo que está buscando es anticipar ingresos, es decir, gastar el dinero del petróleo hoy de las ventas del futuro. Las alternativas que existen son varias. Hay que ver, Daniel Noboa, qué combinación decide usar y de aquí entra la política. Pero dentro de las alternativas están las siguientes. La una es monetizar el déficit fiscal emitiendo ecuadólares. Esto era lo que proponía Luisa González y que también propuso Daniel Noboa, aunque Daniel Noboa trató de bajarle el tono y decir, este es mi plan Z. Para poder monetizar el déficit, es decir, para emitir ecuadólares, o lo que es lo mismo, cogerse el dinero de la Reserva Internacional, tienen que primero derogar la ley de defensa de la dolarización. Yo creo que no lo va a intentar y tampoco así lo intenten, no le van a aprobar esa reforma. La otra alternativa es de elevar impuestos. Daniel Noboa ha hablado de una reforma tributaria a inicios de año, iniciando su gobierno, aunque él se ha enfocado mucho en los incentivos.
crear incentivos para las empresas, reduciendo impuesto a la renta de las empresas, compensándolo con una elevación en el impuesto a la renta personal. Su propuesta era que el impuesto a la renta corporativo pase del 25% al 22% y que, imagino que para las empresas que se acogen a los beneficios de creación de empleo, y en cambio para las personas, el impuesto, el rango más alto, pase del 37% al 40%. En una eventual reforma tributaria yo creo que van a introducir temas adicionales, probablemente muy relacionados con el gasto tributario, que son los beneficios que otorga el fisco, las deducciones que otorga para poder limitar deducciones y así extraer más recursos de los ciudadanos. Una tercera opción que existe es elevar el precio de los combustibles, es decir, una focalización de los subsidios. Siempre existe un espacio, también nuevamente todo depende de la política. Una cuarta alternativa es reducir gasto, especialmente inversión, porque el gasto corriente tiene una cantidad de candados. Y es lo que hemos visto hasta ahora. O sea, la situación fiscal tan compleja que vive el país en este momento es el resultado de un gasto corriente imparable al mismo tiempo que los ingresos están cayendo. Entonces, cada vez hay más gasto corriente y cada vez hay menos inversión, hay menos espacio para la inversión pública. Entonces, es probable que se vea una nueva reducción en la inversión pública y también una presión para contener de cierta manera los gastos. El gobierno de Guillermo Lasso hace pocos días emitió un decreto, un acuerdo ministerial para poder limitar las contrataciones, la sustitución de personal, prohibir las horas extras, es decir, para tratar de contener el gasto corriente que sigue subiendo aceleradamente. Una quinta alternativa, pero que no tiene un efecto inmediato, es elevar ingresos, petróleo y minería. Yo creo que el gobierno de Daniel Noboa va a impulsar fuertemente estos dos sectores porque son mecanismos de generar rentas para el Estado de una manera importante. Estos dos sectores tienen un tratamiento tributario especial, diferente al todo el resto de sectores de la economía, y que le permite al Estado obtener rentas muy grandes. Entonces, yo creo que ahí va a ir un nuevo empuje a estos sectores, hay que ver si es efectivo y si lo logra, pero esto es una manera de elevar las rentas del Estado. Y la sexta alternativa es posponer el ajuste vía endeudamiento, que eso es algo que está limitado porque las opciones de financiamiento en este país este momento son cada vez más complejas. El mercado de capitales sigue cerrado, el riesgo país con un riesgo país elevado, alrededor de 1.800 puntos, significa que no tenemos cómo acceder a financiamiento y eso ha provocado un efecto de desplazamiento porque tenemos un fisco desesperado por recursos que mira el mercado interno para financiarse. Entonces acude a los fondos del BIES, al mismo sistema financiero, se atrasa en hacer pagos. Esos son los mecanismos de financiamiento del fisco en la actualidad y eso hace que haya una mayor competencia por el ahorro interno y esto presiona también al alza las tasas de interés, porque una empresa que quiere buscar financiamiento ya no tiene solamente que fijarse no tiene solo que competir con otras empresas. Ahora compite con un actor muy grande que es el Estado, que también quiere recursos del mercado interno, con recursos que son limitados, y esto presiona al alza las tasas de interés y termina desplazando la inversión. En comercio exterior, ¿qué cambios relevantes hay en este entorno? Tenemos un acuerdo con China muy positivo, tiene que seguir el proceso de ratificación del acuerdo, Corte Constitucional, Asamblea Nacional. La ventaja de este acuerdo con China es que va a abrir oportunidades a muchos productos nuevos, no solamente a los productos de estrella de la actualidad, sino también a productos nuevos de todo tipo, carnes congeladas, yogur, productos lácteos, pitahaya, guavas, piñas, uvas, mandarinas, papayas, arándanos, fresas, espárragos, té, guayusa, pimienta, quinoa, atún y preparados de pescado, salchichas, embutidos, aguacate, espinaca, brócoli, vegetales congelados, palmito y preparaciones vegetales, mermeladas, jugos de frutas, aguas minerales, vinos y espumosos. El desafío con China realmente es su tamaño. Es un mercado tan grande que se necesita alcanzar una escala suficiente para poder atender ese mercado. Otra buena noticia es la firma del acuerdo con Corea del Sur. Ya se cerró ese acuerdo, también tiene que continuar todo el proceso de ratificación. Hay oportunidades para productos nuevos, pitahaya, mango, piña, y para productos actuales, el camarón, el banano, entre otros. Se firmó también un acuerdo con Costa Rica, ya se solucionó
la observación de la Corte Constitucional. Debe continuar el proceso de ratificación también. ¿Cuál es la previsión del Banco Central en este momento? La previsión oficial de las exportaciones es el próximo año vamos a registrar una caída en las exportaciones de 7%. Detrás de esta caída está evidentemente el cierre de Yasuní Tetel, la caída en las exportaciones petroleras, que ese va a ser el grueso de la caída. Y hay que estar muy claros, en una economía dolarizada, las exportaciones y las importaciones se siguen de la mano, van juntas, con rezagos, pero van juntas. Entonces, si es que caen las exportaciones como se está preveyendo, las importaciones también van a caer. ¿Y por qué caen? Porque hay un mecanismo de ajuste automático a través del ingreso disponible. Como caen las exportaciones, cae el ingreso disponible. Somos un poco más pobres porque estamos produciendo menos, estamos exportando menos. Entonces, ese empobrecimiento lleva a que podamos también comprar menos del exterior. Entonces, la previsión oficial es una contracción en las exportaciones de 7% y en las importaciones una contracción de 3,3%. En cuanto al financiamiento, el entorno financiero, estamos en un entorno donde la liquidez se sigue desacelerando, es decir, sigue creciendo la liquidez total de la economía, pero crece cada vez más lento. A agosto, el indicador de M2, que incluye depósitos a plazo, subió 7,1% y M1, que excluye depósitos a plazo, subió en apenas 0,5%. Entonces tenemos una liquidez que crece más lento. Tanto crédito como depósitos están en una fase de desaceleración, es decir, crecen, pero cada vez crecen más lento. A agosto, los depósitos crecieron 7,5% y el crédito 9,6%. Y este entorno financiero mucho más restrictivo lo estamos viendo también en las tasas de interés. La tasa de interés activa sube a 9,48% y la tasa de interés pasiva sube 7,51%. En cuanto a la tasa activa, desde que empezó este entorno más restrictivo, este cambio se dio en junio del año pasado. De junio del año pasado acá, la tasa activa ha subido 2,4 puntos porcentuales. Entonces vemos cómo se evidencia una escasez relativa de recursos para prestar y esto está limitando la expansión de crédito al sector privado. Hubo una reforma, porque dentro de este entorno donde el costo del financiamiento es cada vez más caro, tenemos techos a tasas de interés que están limitando el financiamiento. La tasa, aquí vemos de la tasa máxima, cómo se modificó. Desde junio se introdujo un sistema de tasas flotantes para darle cierto respiro y vemos cómo la tasa promedio en crédito productivo corporativo se vuelve a pegar a los techos, está permanentemente pegada al techo. Esto significa que es la tasa promedio, significa que hay operaciones de mayor riesgo que no se están otorgando, porque eso es lo que garantiza, el techo de la tasa de interés lo que garantiza es que no se den operaciones de crédito, limitar las operaciones de crédito por encima de cierto valor. Entonces, no es que no existan esas operaciones, sino que esas operaciones se hubiesen dado si la tasa se permitía una tasa más alta, pero como no se permite tasas más altas, esas operaciones simplemente no van a existir. Y entonces se está provocando una restricción del financiamiento, sobre todo el financiamiento productivo, corporativo y empresarial. Para 2024 se puede prever que esta situación restrictiva en materia financiera se mantenga. El crédito estará menos disponible, especialmente en aquellos segmentos con que tienen techos de tasas de interés que limitan la oferta. En cuanto a la inflación ha venido desacelerándose, lo cual es positivo. Tenemos una inflación de 2,2%. De manera persistente, el Ecuador tiene una inflación más baja que la inflación norteamericana. La inflación norteamericana también se ha desacelerado a 3,7%. La del Ecuador persistentemente ha sido más baja, lo cual es una de las ventajas de la dolarización. ¿Cuál es la diferencia entre Ecuador y Estados Unidos? Estados Unidos tiene la maquinita de imprimir billetes, nosotros no. Por eso es que la inflación en el Ecuador es más baja que en Estados Unidos, a pesar de que los dos países usamos el dólar eh, como moneda de curso legal. En cuanto a los salarios, tenemos un salario de los más altos de la región, actualmente $450 el salario mínimo. En Chile el salario mínimo es 496, pero de ahí el resto de países tienen salarios bastante más bajos que el nuestro. Para el próximo año tendremos un salario de $475, una promesa
política, y el problema de ese salario político es que no toma en cuenta la productividad del trabajo. Entonces, de manera persistente, por una decisión política, se está expulsando trabajadores de la fuerza laboral formal, menos empleo adecuado. Al día de hoy existe 37% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado. En 2014, 50% de la población económicamente activa tenía un empleo adecuado. Entonces, el tener menos empleo adecuado termina desfogando a través de una nueva oleada migratoria. Al día de hoy existen 600.000 empleos adecuados menos en valores absolutos de los que existían en 2014, es decir, 600.000 empleos menos que en 2014. Y esa presión de gente que busca el mercado laboral, todos los jóvenes que se incorporan, ya se ve reflejada en esta válvula de escape que es la migración. En 2021 salieron 82.000 personas y en 2022 114.000 ecuatorianos salieron del país. Entonces nuevamente se observa aquí esta nueva oleada migratoria que vemos, la habíamos vivido muy fuertemente después de la crisis del 99, como se ve acá en el pasado. Ahora estamos nuevamente entrando a una gran oleada migratoria. Resumiendo lo que hemos visto muy brevemente, entorno interno tiene la incertidumbre política, la inseguridad, una caída en la inversión, deterioro fiscal sumado a un efecto del niño y un cierre del Yasuní TT, una desaceleración económica. El escenario externo tiene unas condiciones financieras más restrictivas, no concluye esa lucha contra la inflación, hay una debilidad en los mercados internacionales, China ya no crece tan rápido como en el pasado. Por el lado positivo, hay una recuperación del precio del petróleo y se le da cierto respiro al fisco, no elimina los problemas, pero le da una cierta recuperación. Hay una recuperación en la competitividad por la baja inflación gracias a la dolarización y las exportaciones no petroleras han mostrado ser muy resilientes. Lo fueron durante la pandemia y lo siguen siendo ahora. Eh, y lo más importante, yo creo que donde más oportunidades vamos a tener en un mediano plazo, no en un corto, sino en un mediano plazo, es por la apertura de nuevos mercados. Hay muchísimas oportunidades de nuevos productos o de los productos actuales de acceder a nuevos mercados y eso va a transformar y generar muchas oportunidades de inversión. Con eso les agradezco por su atención y les invito a hacer preguntas. Hay algunas aquí en el panel para comenzar a ir respondiendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Alberto. Muy interesante, muchísima información para las personas que se están juntando. Tenemos 231 participantes en este momento. Para las personas que se están juntando, vamos a compartir la presentación de Alberto, una gentil cortesía de él, de análisis semanal. El video también vamos a compartir con los asistentes para que puedan tener retroalimentación o puedan analizarlo. Invitamos a todos los participantes a que se suscriban a Análisis Semanal. Realmente, en el caso de Mercapital, para nosotros es una excelente herramienta para visualizar por dónde vienen algunos temas dentro de la economía. Antes de entrar a las preguntas, sí deseo agradecer. Hay varias personas, clientes, grandes ejecutivos, saludarles a Constructores Positivos con Henry Yandum, Alejo Berrazueta, veo que están conectados. Tenemos el grupo de PGA, están varias personas de ese grupo también acompañándonos y obviamente vamos a revisar esto desde un punto de vista de preguntas. Saludo también a Andrés, varios Andrés que los tengo conocidos, Mijael, Omar, Oscar, Pablo de Supermercados, está Gilberto, gracias Gilberto, expresidente de la Bolsa de Valores de Quito y empresario actualmente. Gonzalo, de MarketWatch, Patricio, constructor, Jorge, Clever, varias personas que nos están acompañando. Voy a arrancar con las preguntas. Voy a ir, al final del evento hay una encuesta. Queremos compartir información, van a darnos la autorización para poder enviarles a su correo electrónico el PDF que Alberto nos acaba de compartir y arrancamos con preguntas. Las voy leyendo, Alberto, y te doy un espacio para contestarlas.
Patricio Martínez, buenos días con todos. Dejo mi pregunta. ¿Aún es rentable invertir en bienes inmuebles? ¿Hasta cuándo? Escucho decir que en 5 años aproximadamente habrá una crisis inmobiliaria. ¿Por qué? Bueno, primero yo no creo que nadie pueda predecir con exactitud, sobre todo en cuánto tiempo puede suceder algo, una crisis inmobiliaria o algo así. Creo que en el tema inmobiliario ya se está viendo, primero, es distinto cada segmento, hay segmentos distintos, hay segmentos, y no todos los segmentos se comportan igual. Entonces, digamos, vivienda de lujo, por ejemplo, es muy distinto que el segmento de oficinas o que el segmento de medio o segmento bajo, vivienda popular. Entonces, cada segmento tiene su propia lógica, eso es lo primero, no hay como hablar de una regla general para todos. Por otro lado, pues hay que considerar la situación de cada uno de esos segmentos. Sí creo que hay que considerar cómo ha crecido la oferta aceleradamente. Por ejemplo, la oferta de oficinas ha crecido mucho en algunas zonas del país y luego de la pandemia y con una economía donde no se está invirtiendo fuertemente, pueden producirse excesos de oferta a nivel de oficinas que no se quieren, no se ocupan y no se pueden vender. Entonces, o no se pueden alquilar. Entonces, eso hay que estar muy atentos para ver de qué segmento, en qué zona. En el tema inmobiliario también depende incluso la zona, si son zonas muy valoradas por el público o no son muy valoradas por el público. Lo que sí es real es que ya esa expansión rápida de los precios que vivimos en su momento a nivel inmobiliario ya terminó. Y creo que lo que se puede prever ahora es más bien una debilidad en los precios, o precios que en el mejor de los casos se mantienen similares a los que están ahora, en ciertos casos incluso descenso en los precios, porque tenemos también una demanda mucho más debilitada, una economía que crece lento, donde la situación del empleo también sigue siendo complicada. Eh, Eso hace también que esa demanda de inmobiliaria no crezca al mismo ritmo. Nuevamente, todo depende del segmento. Hay segmentos o en ciertos barrios, en ciertas zonas donde la situación es distinta. Entonces aquí realmente no hay conclusiones generales para todo. Hay que analizar. Lo que sí puedo decir de manera general es que la demanda va a estar debilitada. Eso sí es un tema general, pero ya a nivel de cada segmento tiene que ser analizado adecuadamente. Gracias, Alberto. Christopher Cedeño nos indica el soft landing en Estados Unidos, según se menciona, es debido al ahorro que tienen los ciudadanos americanos debido a los estímulos de gobierno de cheques en pandemia. Cuando ese ahorro y Estados Unidos con un déficit de 1.7 trillones, aún existe riesgo a mediano plazo de una afectación sumándole el tema geopolítico de guerra. ¿Cómo Ecuador debe posicionarse? Bueno, el soft landing hay que ver si es que realmente llega a cumplirse, porque precisamente el problema inflacionario es por todos esos cheques que regaló Estados Unidos. O sea, eso es lo que generó el problema. Pero realmente esa no es la solución, sino más bien ese es el problema. Entregó demasiado dinero y ahora está tratando de retirar ese exceso de dinero. Entonces, eventualmente sí existe ese riesgo de que esto se transforme en una recesión, sobre todo ya porque va a tener que seguir subiendo tasas de interés. Entonces, es una hipótesis de que hasta ahora la inflación se ha desacelerado fuertemente sin provocar una recesión, pero eso no significa que en el futuro no pueda producirse una recesión. Sí es probable que exista una recesión y eso hay que estar muy atentos porque una recesión de los principales mercados mundiales para el Ecuador implica una debilidad o una caída en las ciertas exportaciones de ciertos productos que no son de primera necesidad en esos mercados y que si es que sus economías entran en recesión, probablemente sustituyan esos productos por otros productos de menor precio o más importantes. Gracias. Una pregunta de José Repeto, mi estimado José, bienvenido, gracias. Felicitaciones por la charla. Con el niño, fenómeno del niño, apagones, inseguridad, gobierno corto, campaña electoral próxima, más un entorno internacional difícil con 2 guerras en curso. Las medidas impopulares caen por su propio peso, subsidios, reforma laboral, etcétera. ¿Qué debería privilegiar este gobierno, la estabilidad económica o política? Gracias, José. Tiene que trabajar, José, en las dos cosas a la vez. O sea, primero es inviable la opción de decir no voy a ajustar nada por el lado fiscal. La situación fiscal es crítica. No tiene para pagar el 13º sueldo. Entonces decir que no va a hacer nada por tratar de hacerse querer de la gente no es una opción viable.
porque simplemente si no hace nada, no va a tener cómo pagar las cuentas fiscales y eso a su vez va a tener un costo político también enorme. El día que ya no pague sueldos, que se atrase en pagar sueldos o no pague proveedores, etcétera. Y eso también genera un daño. Entonces, no tiene una salida fácil, va a tener que buscar mezclar las dos cosas, la política y la estabilidad económica, tratar de lograr los dos objetivos, de ir dimensionando las distintas medidas. Y les mencioné 6 opciones que tenía. Yo creo que va a tener que adoptar una mezcla de todas, y la mezcla va, con excepción del tema de emisión de ecuadólares, pero todas las demás, una mezcla para tratar de suavizar el costo político de esas medidas, pero que va a tener que adoptarlas todas, va a tener que adoptarlas todas porque tomando una sola es insuficiente para cerrar un problema fiscal tan grande, una crisis fiscal tan grande como la que está recibiendo este momento. Gracias, mi estimado Alberto. Roberto Redín nos pregunta, ¿la primera alternativa fiscal sería una potencial monetización con una moneda a la par del dólar, similar a lo que hizo Argentina hace algunos años? Sí, exactamente, y la primera es una alternativa que propusieron Luisa González y el correísmo ha propuesto eso de ahí, y también lo propuso Daniel Noboa, que es emisión de dinero en una economía dolarizada. Es absolutamente peligroso e inconveniente. Ya se hizo en el pasado, durante el gobierno de Rafael Correa se emitieron ecuadólares, este mecanismo técnicamente se conoce como expansión del balance del Banco Central, y el problema de esa medida es que equivale a ponerle agua a la leche. En un inicio aumenta la cantidad, parece que todo uno dice que bien, aumentó la cantidad, en este caso la cantidad de dinero en la economía, pero eventualmente la gente se da cuenta que hay agua en la leche y el engaño se acaba, en un problema grave. En el caso de la moneda, cuando se aumenta artificialmente la cantidad de dinero, lo primero que sucede es que la economía se dinamiza, aumenta la demanda de importación de insumos, de bienes de capital, etcétera, y aumenta la salida de dólares, pero de dólares verdaderos, porque los ecuadólares no sirven en el exterior, solo los dólares verdaderos. Para evitar un problema, una crisis de balanza de pagos y que el Banco Central pierda reservas internacionales, el gobierno tiene que bloquear toda salida de divisas, como ya lo vivimos también durante el Correato, que bloqueó el flujo de capitales, elevando el impuesto a salida de divisas, creando y elevando el impuesto a salida de divisas, encareciendo importaciones, etcétera, normas técnicas, etcétera. Todo esto era para evitar una crisis de balanza de pagos. Entonces, el riesgo de emitir ecuadólares es que pone en riesgo la dolarización. Eventualmente, si se produce una crisis de liquidez en el Banco Central, un Banco Central sin reservas suficientes, no puede cumplir con su rol de intermediario y puede contagiar esa crisis de liquidez al sistema financiero y terminar con el mismo sistema de dolarización. Perfecto, muy buen punto. Roberto nos envía una segunda pregunta. El decrecimiento del sector financiero del 2.5 al 1.8 en el 2024 propende a un análisis crediticio más ácido, incremento de morosidad y contracción en colocaciones. Bueno, en el sistema financiero lo que ha sucedido es que hay una escasez relativa de ahorro para prestar. Es decir, la demanda de crédito ha seguido subiendo, pero los fondos disponibles para prestar no han subido al mismo ritmo. Tenemos a un fisco que también demanda de liquidez internamente, es un gran solicitante de crédito, entonces no hay suficiente crédito, suficiente ahorro internamente para poder satisfacer todas las necesidades. Y eso se ve reflejado en una elevación de tasas de interés. El Ecuador debería ya pensar en y darse cuenta que el ahorro en un país subdesarrollado siempre es escaso. Eso es una característica de un país subdesarrollado. Y en cambio, el ahorro en los países desarrollados siempre es abundante. Entonces, el Ecuador ya debería trabajar en enlazarse a los capitales internacionales, liberando el flujo de capitales, y abriendo la puerta a la competencia bancaria internacional, enlazándose a los mercados de capitales externos, integrándose con los mercados de capitales externos para poder beneficiarnos de la abundancia de ahorro que existe en el mundo. El 99,999% de los dólares del mundo están fuera del Ecuador, no están en el Ecuador. Y en el Ecuador hicimos una cosa absurda, que es crear límites al flujo de capitales, una barrera para que no salgan los dólares, cuando los dólares nunca estuvieron en el Ecuador, los dólares están fuera del Ecuador. Entonces, el desafío viene por el lado de
atraer esos capitales, abrir la puerta para que eventualmente esos capitales puedan entrar al país y que haya una mayor abundancia de ahorro para prestar. Gracias, Alberto. Tenemos otra pregunta. ¿La reducción del crédito productivo también incluye al sector público CFN y CONAFIPS o es una alternativa de fondeo empresarial? La banca pública atraviesa por problemas importantes, tiene problemas de cartera, una banca que ha sido manejada políticamente, entonces entregan créditos políticos que después no se pueden cobrar y se hace de manera recurrente con donaciones. Ya Daniel Noboa está hablando de una nueva condonación. No hay presidente que llegue y que no haga una nueva condonación del dinero de la banca pública. Entonces, la banca pública no está, es el segmento que menos crece en su participación. De hecho, se contrae la participación de mercado de la banca pública. La banca privada sigue creciendo en su participación, las cooperativas también, la banca pública pierde peso en el sistema financiero por estos malos manejos. Entonces, no creo que sea una opción importante de crecimiento en la colocación, porque es una banca restringida en la cantidad de recursos que tiene para prestar y que está con muchos problemas todavía internos, sobre todo de mala calidad de cartera. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Existe una fecha límite para cerrar el ITT? Sí, es agosto del próximo año. Siguiente, David. Tenemos varias preguntas. David León nos pregunta específicamente en el sector construcción. ¿Qué se espera? Bueno, aquí yo creo que habría que dividir en el tema de construcción de infraestructura. La situación va a seguir siendo muy compleja. Tenemos un fisco, por un lado, un fisco quebrado, no tiene recursos, va a tener que seguir reduciendo la poca inversión que se hacía, va a tener que seguir reduciéndola porque tiene menos recursos. Y los mecanismos de asociaciones público-privadas o de concesiones no han logrado destrabarse. Hay que ver si Daniel Noboa logra alguna gestión efectiva al respecto, pero hasta ahora y en este gobierno no se ha logrado. Entonces, las obras de infraestructura están detenidas, los megaproyectos de inversión están detenidos por decisiones como el de la Corte Constitucional. Entonces, todos esos proyectos que involucrarían construcción no se van a poder realizar. Entonces, la alternativa en la construcción viene por el lado de la vivienda y del lado de inmobiliario, en donde creo que puede haber más oportunidades en ciertos segmentos, todo focalizado en ciertos segmentos donde hay la población que todavía tiene una cierta capacidad de compra y capacidad de fondearse y de seguir demandando vivienda. Entonces creo que más bien por ahí puede haber más oportunidades a no ser que el gobierno de Daniel Noboa logre de alguna manera destrabar estos mecanismos para utilizar capitales privados en la inversión de construcción en el sector público. Gracias, Alberto. Horacio Mendoza, en las perspectivas de crecimiento del PIB, ¿no incluyen las medidas que puede tomar el nuevo gobierno? No, no, es una previsión estática, donde lo que sí se incluye es el cierre del Yasuní TT, porque es algo, una orden, un mandato de la consulta popular. Entonces, eso sí se incluye, pero ya medidas de política económica, no. Entonces, realmente son previsiones estáticas. En la misma línea del ITT, considerando el importante impacto que tiene el cierre del bloque 43 de Yasuní ITT, ¿existe un medio legal para cambiar esto? Esa es una pregunta muy importante y que realmente tiene que responderla algún jurista. Em, Hay un tema aquí, un tema preocupante y es que, primero, cerrar el Yasuní TT no es como cerrar un grifo de agua. Requiere 600 millones de dólares en inversiones, 600 millones que el fisco no tiene, que no están presupuestados para poder invertir esa cantidad de recursos, tendrá que dejar de gastar en otras áreas. Entonces es una decisión muy compleja. Y por otro lado, cerrar requiere de proyectos ambientales, permisos, etcétera. No es tan fácil. Entonces eso toma tiempo y sigue pasando el tiempo y este gobierno dijo que no iba a hacer nada para cerrar el Yasuní, que iba a permitir que sigan los proyectos, etcétera, pero no lo iba a cerrar. Y el próximo gobierno tampoco va a tener los incentivos para hacerlo. Entonces yo sí creo que van a tener que buscar y probablemente busque un mecanismo para extender el plazo. Esa creo que va a ser la propuesta ideal que va a buscar Daniel Noboa, es cómo extender el plazo para que este problema quede ya para el siguiente periodo. Y eventualmente también podrían buscarse mecanismos para echar abajo esta consulta. No sabría decir qué mecanismos legales pueden existir o hacer una nueva consulta.
Este es un tema ya realmente de los constitucionalistas, quienes pueden darnos luces de que sí es factible y que no. Pero en la práctica, el cumplir con esa fecha de agosto es muy complejo por la falta de recursos y porque materialmente el tiempo no alcanza. Gracias, Alberto. Byron Molineros, buenos días. Con la apertura de nuevos mercados, ¿se debería analizar una fuerte posibilidad de un cambio en la matriz productiva a largo plazo? Yo creo que lo que vamos a ver es, sobre todo las oportunidades con los nuevos mercados, es que el Ecuador seguirá especializándose en lo que ya tiene más potencial, más competitivo en la actualidad, que es la agroexportación. Yo creo que ese, digamos, no es un cambio realmente profundo, más bien es una mayor diversificación de las exportaciones ecuatorianas y un crecimiento en y mayor especialización en la agroexportación. Entonces, seguir haciendo lo que hacemos, pero ahora de una manera mucho a mayor escala y incluyendo muchos más productos dentro de la oferta exportable. Porque yo creo que esos son los sectores donde mayor potencial tiene el país con los acuerdos comerciales. Juan Sánchez, ¿qué implicaciones económicas tendría para el Ecuador los conflictos bélicos actuales para el próximo año? Bueno, hay que ver qué sucede en Medio Oriente, una región muy conflictiva. Podría elevar significativamente el precio del petróleo, lo cual para el caso ecuatoriano le daría un respiro al fisco. Como mercado o destino de los productos ecuatorianos no es un mercado realmente relevante. Lo que sí puede suceder es que si los precios del petróleo suben demasiado y por demasiado tiempo, eso tiene un costo en menor crecimiento en las economías desarrolladas y eso sí nos importa a nosotros. Entonces no nos conviene que el mundo desarrollado crezca más, deje de crecer o entre en recesión por unos precios del petróleo demasiado altos. Entonces puede haber impactos, pero todo, digamos, un tono muy volátil, depende de qué suceda en esa zona del mundo. Javier Terreros, buenos días. Se ha hablado mucho de que las instituciones públicas no han ejecutado su presupuesto. ¿Esto se enmarca en el hecho de que no hay dinero para esta ejecución? Exactamente, así es. Es falta de recursos. El fisco a la fecha tiene atrasos de 1.700 millones de dólares. Con la poca ejecución que ha tenido, no ha podido pagar ni siquiera esa ejecución y ya se ha atrasado en 1.700 millones de dólares. Otra pregunta, buenos días, muchas gracias. Venimos arrastrando un gran problema por la falta de pagos por parte del Estado. ¿Realmente es una buena alternativa recibir bonos del Estado o se prevé que en el corto plazo el Estado empiece a regularizar sus pagos con los proveedores? Yo creo que en este año, en el corto plazo, el fisco va a seguir aumentando atrasos. La prioridad en este momento va a ser pagar el 13º sueldo, lo cual ya es de por sí un desafío. Entonces, me parece que la opción de los bonos del Estado no es una mala opción. El fisco hasta ahora nunca ha incumplido en los pagos de deuda interna, sí en los de deuda externa. Permanentemente incumplen en la deuda externa, cae en default, pero la deuda interna siempre ha cumplido. Y en el corto plazo la situación fiscal es muy compleja y el próximo año podría ser igual o más complicada todavía con el tema del Yasuní TT. Entonces, pensar que va a haber recursos importantes para igualarse, habrá cosas muy puntuales, tratará de hacer ciertos pagos más urgentes, pero los atrasos este año va a ser este y el próximo año van a ser 2 años en donde los atrasos va a ser un mecanismo muy activo de financiamiento. Diego Fernández Salvador, qué gusto, Diego. ¿Cómo mira usted las oportunidades de empleo online desde Ecuador al exterior? Bueno, la tecnología ahora abre muchísimas oportunidades. Ya tenemos ahora la posibilidad de que gente trabaje y encuentre oportunidades de trabajo en otros países y y no tenga que necesariamente estar en ese país. Entonces, eso genera opciones y ayuda en algo, pero claro, son solamente para ciertas profesiones, ciertas actividades, servicios, eh, actividades profesionales sobre todo, que pueden hacerse de manera remota. Y eso da un cierto respiro también frente a la crítica situación del mercado laboral que estamos viviendo. Sí. Gonzalo Rueda, mi estimado Gonzalo, gracias por la pregunta. La inflación en Ecuador es del 2.2 anual, pero es subsidiada por los subsidios que tenemos en los combustibles, gas. ¿Cuál estima sería la inflación real sin subsidios? Sí, es real que la inflación no sube tanto porque tenemos subsidio a los combustibles.
Sin embargo, también vemos que los precios de los combustibles, del petróleo en general, se redujo este año significativamente. Entonces, también el efecto es que cuando sube demasiado, no, la inflación no sube mucho, pero cuando bajan esos precios, tampoco el efecto se siente de manera inmediata. Natalie Quintuña, ¿qué medidas económicas favorecerían al sector camaronero de pequeña producción? Bueno, el sector camaronero de pequeña producción tiene una situación muy difícil ahora porque los precios del camarón han caído significativamente, y si es que no tienen la competitividad suficiente, la productividad suficiente, no van a poder sobrevivir a este entorno. Y por eso ya se está viviendo este proceso de cierre de camaroneras pequeñas y de compras, consolidación por parte de camaroneras grandes, altamente tecnificadas, que pueden ser mucho más eficientes en la producción. Realmente frente a este proceso, lo que puede hacer el gobierno es seguir trabajando en construir competitividad a través de la electrificación, por ejemplo. Eso es un mecanismo de construir competitividad. Eso sería una gran ayuda para el sector camaronero porque les permitiría reducir costos de producción y pasar ayudar al proceso ayudaría a que las camaroneras puedan adoptar más tecnología, que solo es posible con la electrificación, tecnología de automatización de la producción. Pero creo que necesariamente la única manera de que puedan sobrevivir esos pequeños productores en una época de precios bajos va a ser a través de la tecnificación. Gracias. Son las 10 de la mañana. Gracias, Alberto. Si nos puede seguir acompañando, pues sería excelente. La presentación en video y el PDF vamos a enviar con la presentación a todas las personas que nos están acompañando. Tenemos todavía 18 preguntas. Vamos a seguir avanzando y Alberto, te agradezco nuevamente por el Vamos apoyo. rápidamente con las preguntas. Gracias. Perfecto. Jurídicamente existe mecanismo para bloquear personajes como Leonidas Issa, considerando todo el daño que ha hecho en Ecuador, y no solo me refiero al bloqueo de los 200 proyectos que mencionó. No sé si preguntas políticas las evitamos, mi estimado Alberto. Solo soy economista, entonces no puedo responder la parte jurídica. Sería Perfecto. interesante que un jurista nos explique qué se podría hacer. Muchísimas gracias. Hitler Parra, a invertir en el mercado vehicular, ¿qué se espera para el 2024? ¿Los precios se mantendrían o disminuirían? A ver, los acuerdos comerciales siguen abriendo las opciones de productos más bajos. Entonces, eventualmente, conforme se concreten acuerdos comerciales, va a haber una mayor oferta y precios más bajos. Entonces, sí creo que eventualmente, más bien la tendencia va a seguir siendo hacia más opciones y opciones más baratas. Eduardo Rivera, ¿cuáles podrían ser alternativas de financiamiento empresarial local o del exterior basado en lo que nos comentó que existe una contracción de los créditos? A ver, este momento lo que hay que prever es que las opciones de financiamiento son más reducidas y son más caras. Entonces, el sector productivo tiene que buscar todas las opciones disponibles en el mercado de capitales, a través de emisiones del mercado de valores, eh, y también en el sistema financiero, a ver cuál es la opción que puede existir. Todo depende del nivel de riesgo de la operación, y de las limitaciones que existen, por ejemplo, en el mercado bancario, financiero, existen las limitaciones de techos de tasas de interés que hacen que ciertas operaciones simplemente dejen de ser viables. Entonces, de manera general es un entorno mucho más restrictivo en donde hay que estar abiertos a buscar todas las opciones disponibles hasta encontrar la que sea más adecuada. Gracias, Alberto. Henry Lascano, ¿se puede entender que si disminuye la inversión pública va a disminuir los créditos productivos para MIPYMES? O sea, son cosas distintas. La inversión pública significa que van a ser menos de infraestructura, menos construcciones del sector público. El crédito productivo lo otorga la banca privada, las cooperativas, y la banca pública. Entonces, son como cosas distintas. No tiene por qué caer lo uno si cae lo otro. Son cosas separadas. Gracias. Tenemos aún 201 asistentes. Esteban Prexel, ¿qué tendencia cree que tendría el nuevo ministro de Economía, Keynes o Hayek? No sé quién será el nuevo ministro. No han dicho los nombres. Entonces,
no podría decir. Lo que sí está muy claro que en este momento un Keynes no tiene mucha cabida, porque Keynes lo que decía era a todos los problemas económicos soluciónelos gastando más. Y esa opción no existe. La realidad es que necesitamos a alguien que se enfoque en producir, en invertir, en despertar la inversión privada y en un país que produzca más. Pero vamos a ver, no hay nombres de los ministros todavía. Gracias, mi estimado Andrés Freire, gracias por conectarte. La búsqueda de reelección de Noboa para el siguiente periodo presidencial influirá en el gasto público en el 2024. ¿Qué debemos esperar para el sector de la construcción que tiene una dependencia de este rubro? Sí, o sea, Noboa tiene esta presión de dinamizar la economía, pero al mismo tiempo recibe un fisco quebrado, totalmente quebrado. ¿Qué deberíamos esperar? Y ojalá que tenga éxito en esto, y es que Novoa logre destrabar los mecanismos de asociaciones público-privadas y de concesiones para las obras de infraestructura. Entonces podríamos esperar que haya un crecimiento en la obra pública y un crecimiento en la construcción, en el segmento de construcción de infraestructura. Pero todo va a depender si es que tiene éxito en destrabar estos mecanismos, porque ya hemos visto que a nivel del sector público hay una especialización en trabar los procesos y en trabar las decisiones de inversión. Entonces, todo dependerá de la capacidad de gestión que tenga Novoa. Lo que sí yo creo que no podemos esperar es que se hagan esas obras de infraestructura con capitales públicos. No existe, el fisco está absolutamente quebrado. Entonces, no hay opción para elevar la inversión pública con capitales públicos, pero eso no debería ser un problema porque se puede hacer con capitales privados, si es que se logra destrabar estos mecanismos de concesiones y asociaciones público-privadas y destrabar estas grandes inversiones que están detenidas, como son estas inversiones que requieren de consulta ambiental. Alfredo Mucarcel, ¿cuáles son los principales incentivos o estrategias para aterrizar la inversión extranjera en el corto plazo? Eh, yo creo que más que incentivos, lo que se requiere es, por el lado jurídico, seguir mejorando el entorno, darle seguridad. Y por el lado doméstico, interno, no es incentivo, es simplemente hay que eliminar trabas. Esa inversión extranjera, hay inversionistas que quieren invertir en el país. Esos 200 megaproyectos de inversión. ¿Aló? ¿Sí me escuchas, ¿Aló? Alberto? Sí. Sí, los Ujú. apagones, se fue la luz de este momento, pero tenemos planta, así que disculpen. Es- Les decía, hay interesados en invertir, pero están detenidos porque no hay unas trabas, hay unos permisos que no se han otorgado, esos 200 megaproyectos detenidos, porque no hay cómo hacer consulta ambiental. Eso es lo que hay que solucionar. Más que crear incentivos, es decir, eliminar todas estas barreras a que ingresen los inversionistas. Edison Paches, ¿qué sucede con respecto a la industria local? Si China no crece al mismo nivel de años anteriores, ¿significa que hay oportunidades para los fabricantes locales? Bueno, que China no crezca al mismo nivel que en años anteriores, para el Ecuador es una mala noticia, porque significa que no va a demandar productos en la misma magnitud que lo ha venido haciendo. China el año pasado compró 5.800 millones de dólares al Ecuador. China es el país con el que mayor superávit a favor del Ecuador existe, mayor superávit comercial. Entonces, la expectativa de Ecuador es que siga subiendo esos 5.800 millones, se transformen pronto en 7.000 millones, en 8.000, en 9.000 millones, 10.000 millones. Pero con una economía china que crece más lentamente, significa que vamos a poder venderles, el crecimiento de las ventas van a ser más lentas. Esa es la parte negativa de esa China debilitada. De cualquier manera, la capacidad de producción de China es suficiente para seguir abasteciendo al mundo a lo que necesita el mundo. No es que no podemos, no vamos a prever que van a caer las exportaciones de China al Ecuador. Eso no es real. Más bien lo que podemos prever es que el impacto viene por el lado que China no podrá crecer en lo que nos compra de una manera tan rápida. Gracias, Henry Yandum. Gracias, Henry, por acompañarnos. ¿Usted cree que conviene apertura con China, país con hambre de exportación, con devaluación de su moneda y menor consumo interno? ¿Vale la pena sacrificar industria local, que es la que más genera empleo formal? Felicitaciones por la charla. Bueno, hay industrias que cada país decide proteger. En el caso ecuatoriano, en el acuerdo con China, son alrededor de 800 partidas arancelarias excluidas del acuerdo. Entonces, no se está sacrificando ninguna industria nacional importante porque están excluidas del acuerdo.
Eso significa que los ciudadanos seguiremos pagando precios más altos para poder defender a esas industrias, para que no se vean afectadas. Y en cambio, el acuerdo plantea que podamos vender una gran cantidad de productos y que sigamos ampliando nuestras exportaciones. Entonces, el acuerdo con China realmente es muchísimo más lo que nos da que lo que nos quita. Es un acuerdo muy grande que permite seguir elevando las exportaciones. No hay que olvidar que China es el segundo mercado de las exportaciones ecuatorianas. 5.800 millones de dólares nos compraron el año pasado y con el acuerdo comercial nos van a comprar todavía muchísimo más. Son cientos de miles de empleos que dependen del mercado chino. El camarón, el 60% del camarón es enviado a la China. La minería, los metales. Entonces, es un acuerdo que genera muchísimas oportunidades y que, sobre todo para la agroexportación, cientos de miles de agricultores van a poder mejorar su situación y ampliar sus exportaciones de ese mercado. Carlos Calderón del Hierro, en la presentación se dijo que la construcción crecerá 1.1%, sabiendo que es un gran motor de la economía y prácticamente sigue con los números rojos. El nuevo gobierno tendrá espacio para reactivar el sector con inversión pública y promover ciertos incentivos como bajar IVA al sector, bajar tasas de interés. Eso ayuda a generar empleo, mover economías locales y disminuir delincuencia. Se nos fue la luz acá también. Inversión pública, no hay espacio para inversión pública, para elevar inversión pública, hay espacio para reducir inversión pública y eso creo que es lo que va a pasar. Incentivos tributarios, hay espacio siempre y cuando haya una compensación, es decir, por ejemplo, el gobierno puede decidir subir el impuesto a la renta a las personas para poder bajar el IVA a ciertos productos. Eso sí se puede hacer. Pero hay que estar muy claros que incentivos tributarios unilaterales tampoco existen cabida. Lo que vamos a ver más bien, yo creo que es una reforma tributaria donde haya de manera general, más bien se eleven los impuestos, aunque haya ciertos productos o ciertos sectores que se quiera beneficiar, hay que estar claros que alguien tiene que pagar ese costo y somos los ciudadanos al final del día quienes tendremos que pagar por otro lado ese costo. Esteban Barahona, ¿qué tan probable es la posibilidad que Latinoamérica migre en el mediano plazo hacia una moneda regional como lo están proponiendo algunos países con tendencia izquierda con apoyo de países asiáticos y desprenderse del dólar como moneda ancla? Es absolutamente improbable. En el mediano plazo eso no va a suceder. El dejar el dólar como moneda de uso generalizado no es una decisión que podamos hacer a los países de manera independiente, depende de lo que le suceda al dólar. Y mientras el dólar siga siendo ampliamente utilizado, no nos conviene ir hacia otra moneda. Por ejemplo, si empezamos a comerciar con rublos, porque hablando del BRICS, ahí está Rusia. Si nos comienzan a pagar en rublos, si queremos comprarle tractores a Canadá, tenemos que deshacernos de los rublos. ¿Y a quién le interesan los rublos? Entonces, es un costo de transacción enorme y una dificultad para deshacerse de monedas que no son ampliamente utilizadas. Entonces, definitivamente, la opción de dejar de usar el dólar es absolutamente inconveniente porque el dólar es la moneda de mayor aceptación a nivel mundial. Entonces, es como decir, es la moneda, la mejor moneda a nivel mundial. ¿Por qué vamos a dejar de usar la mejor moneda para pasar a una moneda que nadie la acepta, que nadie quiere, sino un grupo pequeño de países? Y que además implica un costo adicional de transacción cambiarse esa moneda. Entonces, yo creo que en el mediano plazo no va a suceder. En el largo plazo todo puede suceder. Los países, incluso los más poderosos, pues mantienen una hegemonía por un tiempo, pero después vienen otros que los sustituyen. Así que si el día de mañana existe un país que sustituye la fortaleza económica de Estados Unidos y la hegemonía económica de Estados Unidos en el mundo, probablemente el mundo empezará a usar esa moneda. Pero también es probable que nosotros no lo veamos, sino si algún día sucede, serán otras generaciones que la vean. Nuestros tataranietos tal vez pueden ver algo así. Yo creo que no es un tema ni de mediano plazo ni de corto plazo. Darwin Costa, ante el cierre del campo ITT, ¿qué medidas tomaría el gobierno para obtener fondos para el presupuesto general del Estado? Yo creo que va a tener que, pues, alguna de las 6 medidas de las 5 medidas que les comenté, focalización de subsidios, elevar precio de los combustibles, elevación de impuestos, seguir reduciendo inversión pública, es toda una combinación de temas que va a tener que adoptar para poder compensar ese hueco.
Ramiro Garzón, qué gusto, mi estimado Ramiro. Felicitaciones, Alberto, excelente conferencia. El tema económico es grave, pero la parte de seguridad física y ciudadana se ha tornado mucho más crítico. Negocios se están cerrando, vacunas, extorsiones, secuestros, etcétera. Esto no es más grave de todas las esto no es más grave de todas las malas expectativas que tenemos. Debería ser la prioridad, incluso antes o igual que el tema económico. Sí, totalmente. Yo creo que el gobierno de Novoa debería tener tres prioridades, no más. Y la primera prioridad debería ser abrir, destrabar la inversión. Esa es la primera. La segunda debería ser la de trabajar para mejorar la calidad del gasto público, que los ciudadanos sientan servicios públicos de calidad. Y la tercera es trabajar en seguridad, seguridad física. Esas deberían ser las tres prioridades del gobierno. No, 18 meses no le da para más. Gracias. Pablo Arroyo, en su criterio, ¿las carteras vencidas del sector financiero tenderán a crecer de manera importante? Creo que sí, y porque estamos a las puertas del fenómeno del niño y hay incluso el estimado de Asobanca es que el 30% de la cartera se vería afectada de una u otra manera por el fenómeno del niño. Entonces vamos a vivir algo como ya lo vivimos durante la pandemia, en donde hubo una afectación significativa en las carteras crediticias y que van a haber estándares nuevamente, estándares especiales, unos periodos de registro de vencidos probablemente se modifiquen nuevamente. Ahora tenemos un vencido al día 31, probablemente se vuelva a extender el plazo para registro de vencidos, nuevos programas de renegociaciones, aunque la banca ha tratado de pedir que sean renegociaciones caso a caso y no masivas, pero vamos a entrar en un nuevo periodo en donde se va a registrar un deterioro en la calidad de la cartera y que se van a tener que tomar medidas especiales para enfrentar este proceso, este fenómeno del niño. Henry Yandún, nuevamente, ¿usted cree que es conveniente una apertura con Es China, la un país misma, es con... la misma pregunta. Es la misma pregunta, sí. Félix Alvear, ¿para el 2024 se prevé una mejora de las tasas de interés de financiamiento? Eh, Todavía no se prevé un cambio en el entorno financiero. O sea, seguimos con un entorno, con un encarecimiento en el costo del financiamiento, en un entorno financiero restrictivo. Y creo que eso va a continuar. ¿Hasta cuándo? Esa es una pregunta difícil de responder. Nadie tiene la posibilidad de la bolita de cristal para decir hasta tal fecha esto va a suceder. Pero lo que sí puedo decir con seguridad es que todavía esa tendencia no ha cambiado y no hay nada en el entorno al día de hoy que nos diga que va a cambiar pronto. Seguimos con un fisco desesperado por recursos, que va a buscar el mercado interno demandar más recursos a nivel internacional. Las exportaciones probablemente del Ecuador van a caer el próximo año. Es decir, las fuentes de liquidez para la economía ecuatoriana van a seguir siendo restringidas. La opción de financiamiento externo está limitada, sigue encareciéndose el costo del financiamiento internacional. Siguen subiendo y van a seguir subiendo las tasas de interés internacionales. En resumen, todavía se puede prever que el costo del financiamiento interno siga al alza. Jacqueline Torres, buenos días. Con la diferencia de la tasa activa y la demanda de tasas pasivas en el sector financiero, ¿es conveniente mantener inversiones en acciones con el sector financiero privado? Eh, habría que analizar caso a caso. Eso tiene que ser analizado, hay que ver la situación específica de cada institución. Para fijar el crecimiento que debe tener mi presupuesto de ventas para el 2024, siendo que está ligado directamente al desempeño del sector de la construcción, ¿estaría bien si establezco el mismo crecimiento de mi presupuesto, volumen, que el crecimiento del PIB del sector de la construcción? Como les decía, todo depende de a qué nicho de ese segmento, de ese mercado estén atendiendo. Hay nichos que crecen mucho más rápido que otros, segmentos que crecen mucho más rápido que otros. Si es una cosa más bien como muy genérica, sí estaría muy bien, pero si es que están, por ejemplo, el segmento de la construcción de vivienda a nivel medio alto en tal barrio que está de moda, probablemente el crecimiento pueda ser mucho más alto. Entonces ahí sí hay que analizar ya detalles de cada mercado. Gracias, David León, muchas gracias, excelente conferencia. Jorge Vázquez, si se proyecta un decrecimiento en la construcción, ¿cómo se explica el crecimiento de cómo se explica el crecimiento de las minas y canteras? Bueno, se está proyectando realmente un crecimiento en la construcción para el próximo año. Lo que se está viendo ahora es que en este año ha habido una caída en las ventas,
pero la proyección oficial es que el próximo año se haya un crecimiento. Giovanni Castillo, con una contracción sostenida en los años venideros, ¿qué le espera la empleabilidad de los ecuatorianos en el 24 y 25? El mercado laboral está recuperándose, pero todavía está muy lejos de los valores que tuvo previo a la pandemia. Entonces todavía estamos en una situación bastante compleja eh, y lo que podemos prever es que siga mejorando, pero de una manera lenta, de una manera insuficiente. Y eso se ve reflejado también en los indicadores de migración, donde la población que no consigue un empleo tiene que salir a buscarlo en el exterior. Buenos días. ¿Qué espera o opina usted en el área de salud cuando estamos a puerta del fenómeno del niño? ¿Qué se espera sea moderada? Bueno, esperemos que se hayan tomado las medidas con previsión suficiente, por ejemplo, el abastecimiento de medicamentos, de aquellos que se necesitan para este tipo de fenómenos, y que sí se haya preparado el sector público eh, para poder enfrentar el fenómeno del niño, porque definitivamente en el sector de la salud va a implicar desafíos. Gracias, Felipao Cueva. Muy buen día, un gusto saludarlos. ¿Qué tan prudente es, según los acuerdos comerciales, anclarse a empresas exportadoras o a su vez hacerlo directamente según las provisiones económicas del 2024 con el fin de producir y exportar más? O sea, yo creo que va a haber muchas oportunidades por el lado exportador debido a estos nuevos acuerdos comerciales. Entonces, no son temas inmediatos, tienen que, una vez que se hayan ratificado los acuerdos, tienen que implementarse, pero es donde más oportunidades de crecimiento va a haber en un mediano plazo en el país. Creo que va a estar muy asociado con la agroexportación a los países relacionados con estos acuerdos comerciales que estamos firmando. Gracias. Estamos terminando con las tres últimas preguntas. Te agradezco muchísimo, Alberto. Se ha extendido bastante esto, pero las preguntas son muy buenas. Mis felicitaciones al economista Acosta y los organizadores. Saludos desde Loja. ¿Cómo potenciar un emprendimiento? Bueno, ahí en poco tiempo que tenemos es complicado dar una respuesta a este tema, pero lo más importante, y creo que la base para cualquier emprendimiento es entender al mercado, entender bien al cliente, al consumidor potencial, entender sus necesidades y plantearles una solución para sus necesidades. Entonces hay que descubrir esas necesidades. Yo creo que es el punto de partida y es el más importante. Perfecto. Muchísimas gracias, mi estimado Alberto. La última pregunta. ¿La inversión en obras públicas de infraestructura dinamiza la economía? ¿Puede actualmente el Estado realizar obras de infraestructura? Con recursos públicos no, y yo creo que va a seguir reduciendo la inversión pública. Lo que puede hacer es con recursos, con capitales privados, y esa es la alternativa, pero para eso tiene que destrabar las concesiones, las asociaciones público-privadas. El desafío de Daniel Noboa va a ser lograr destrabar estos mecanismos para usar capitales privados para las obras de infraestructura pública. Perfecto. Para terminar, deseo agradecer a todos los constructores positivos que nos han estado acompañando realmente. Para Alberto Acosta, para Mercapital, es un placer tenerlos a todos ustedes y varios líderes y ejecutivos del mercado de casi todas las industrias. Tenemos hasta el momento 160 asistentes. La presentación la vamos a compartir, el video lo vamos a compartir para que lo vean completo y lo vean con calma. Y Alberto, te deseo agradecer muchísimo. Nos hemos pasado 22 minutos, pero sé el compromiso que tienes tú para seguir en un proceso de educación continua al mercado. Gracias. Te paso la palabra. Muchísimas gracias, siempre es un gusto y les deseo el mayor de los éxitos en sus actividades. Muchísimas gracias, Alberto. Vamos a tener más eventos en el poco tiempo, en pocas semanas, así que les estaremos invitando a eventos en este sentido. Con esto dejo un espacio para contestar una pequeña encuesta. Nos autorizan enviarles la presentación, un par de preguntas y tenemos un aliado estratégico que es una compañía de tecnología que podemos enviar un PDF con una investigación de mercado sobre transformación digital. Con esto me despido, voy a dejar abierto el canal un momento y muchísimas gracias, mi estimado Alberto. Hasta luego.